Estamos, María. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y bueno, buenos días para nuestras amigas y nuestros amigos de Argentina. Aquí estamos otra vez los docentes y las docentes que componemos Diálogos en Pandemia, un espacio que comenzamos en marzo, pero bueno, seguimos todos los meses intentando no perder este momento de diálogo, de aporte, de comunicación, de todas las cosas que nos gustan a las personas que componemos el grupo para fortalecer pues, nuestra profesión docente. Hoy tenemos mucha suerte porque nos acompaña una persona a la que todos admiramos muchísimo, una persona que ha hecho muchísimo por la educación de este país y bueno, que hoy Álvaro Marchesi forme parte de Diálogos en Pandemia y dedique su tiempo a estar este ratito con nosotros, pues la verdad, Álvaro, estamos muy agradecidos y muy agradecidas. Bueno, aunque ya todos y todas conocéis a Álvaro por sus publicaciones, por su implicación en la LOSE, él quiere que le presente de una manera sencilla y así lo voy a hacer. Él es catedrático emérito de Psicología en la Universidad Complutense, fue director general y secretario de Estado en el Ministerio de Educación de 1986 a 1996 y en la actualidad coordina el Instituto de Evaluación IDEA desde el que ha impulsado el proyecto Volvemos a Clase. ¿Cómo han vivido esta experiencia? Nos va a hablar de las opiniones de 200.000 alumnos, Álvaro, y de 25.000 docentes, ¿no? Así es, voy a hablaros de muchas opiniones. Bueno, primero agradecerte la invitación, agradeceros a todos los de este lado del charco y los del otro lado el poder estar juntos y mantener la relación fraterna que siempre nos ha unido. Agradezco mucho especialmente a María que me haya ayudado en este proyecto, en el proyecto de Volvemos a Clase. Yo os voy a comentar el proyecto durante 25 minutos, más o menos. Y luego pues tenemos un tiempo para preguntas o comentarios o lo que consideréis oportuno. Es un proyecto que iniciamos en el mes de junio, cuando desde el instituto pues, nos planteamos pues, cómo podíamos ayudar a los centros educativos aquí en España, qué podíamos hacer por ellos. Éramos conscientes de que hacer más informes e investigaciones pues iba a ser muy aburrido, porque lo que una escuela o un colegio quiere no es saber si el 25% de los alumnos españoles hacen esto o lo otro, sino más bien qué hacen sus alumnos, qué viven, sienten, qué apoyos tienen los alumnos y los profesores de su centro educativo. Y entonces pues planteamos no este estudio, porque es que no lo planteamos así, sino que planteamos un modelo, un proyecto por el cual todos los centros que participaran pudieran responder sus alumnos a un cuestionario y sus profesores a otro, y que recibiera su director o directora, nada más terminar de responder a estos cuestionarios, un informe completo de las respuestas de sus alumnos por curso académico, desde cuarto de educación primaria hasta formación profesional, y sus profesores y profesoras en función de sus etapas educativas. Bueno, y eso hicimos. Yo no entiendo mucho de informática y de redes telemáticas, pero me dije, bueno, pues debe ser posible hacer esto. Entonces, pues, estábamos hablando de junio, ¿no? Entonces me dediqué a contactar y digo, bueno, ¿alguien puede hacerme este diseño? Entonces, pues un buen amigo me dijo, pues yo soy capaz. Ah, pues muy bien. Y entonces pues busqué, me organizé una plataforma por el cual, bueno, una serie de enlaces, bueno, en fin, voy a contaros la complicación. Bueno, me dijo, esto está asegurado, pero seguro, segurísimo. Bueno, vale, a ver si funciona. Y es que alquilar un servidor para mantener todos los datos, bueno, pues dime algo, pues lo alquilamos. Y entonces, etapa siguiente, bueno, ¿y cómo invitamos a las escuelas a participar? Entonces pues yo dije, bueno, por lo mejor es que sean los responsables de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación, los consejeros, los que llevan las instituciones de centros concertados y privados, pues que asuman el liderazgo y que invite. Bueno, porque
nosotros no somos capaces de llegar a los miles de escuelas que hay en España. Y así hicimos. Escribí a los consejeros de educación, a la ministra de Educación, a los responsables de las instituciones concertadas, cooperativas, privadas y tal. Y dije, usted, hay este proyecto, yo les decía, es bueno, bonito y gratuito. Entonces, bueno, pues anímense, solo quieren ayudar a sus colegios, van a recibir un informe cuando terminen. Bueno, esto era el mes de junio. Luego he de reconocer que en septiembre todo fue más complicado de lo que yo pensaba, porque en junio parecía que salíamos de la pandemia, que la vida era hermosa, que en fin, que ya no había confinamiento, que el virus había desaparecido, y claro, llegamos en septiembre y aquello era una catástrofe, pero en fin, nadie estaba para completar cuestionarios, me escribían los directores, pero van a ver, Álvaro, responder a un cuestionario, con la de líos que tengo, que no tengo. El aula de informática la hemos convertido en aula, los mayores vienen unas mañanas sí, otras no, no sé qué. Olvídame, que yo entendí a los directores que me decían esto. Total, que hubo 10 comunidades autónomas que se animaron y, bueno, muchas más instituciones de entidades concertadas, de centros concertados. Bueno, y ahí empezamos a poner en marcha el proceso, elaboramos los cuestionarios y los consultamos con varios especialistas. Los cuestionarios tenían 5 dimensiones, una, la situación personal y social del alumnado, del profesorado, bueno, pues si había tenido internet, si había tenido ordenador o computador, si había fallecido algún familiar, bueno, etcétera. Otra, la dimensión emocional durante el confinamiento, cómo lo había vivido, si había tenido apoyo, si había sufrido, si había estado triste, cómo había vivido el aprendizaje, si le había gustado, si había aprendido, cuántas horas había dedicado. La cuarta dimensión es que si volvía animado al colegio, a la escuela, si tenía ganas de volver a ver a sus compañeros, a sus profesores, si quería estudiar, estaba harto, en fin. Y la última es la experiencia de aprendizaje. ¿Crees que vas a aprender? ¿Crees que has perdido mucho del confinamiento y no vas a ser capaz? ¿Crees que te van a suspender este curso? Bueno, en fin, preguntas de ese estilo. Y a los profesores adaptadas a la enseñanza, pero más o menos sus condiciones personales, sus experiencias, sus vivencias. Bueno, y así lo pusimos en marcha. Y bueno, pues desde en el mes de septiembre nosotros pensábamos terminar de obtener la información sobre el 15 de octubre, pero con el lío de septiembre pues fuimos retrasando, 15, 30 de octubre, nos escribían, no, más tiempo, 15 de noviembre, ya, bueno, por el 18 de noviembre dije, se terminó. Bueno, fundamentalmente porque ya no tenía más dinero, no había manera para pagar al servidor, a tal, y, ¿no? Hay que terminar porque hay que terminar. Bueno, han seguido, ¿eh? Sí, siguen llamándome, hoy queremos participar. Y bueno, pues ya habrá que buscar otras alternativas porque así no va a ser posible. Y entonces pensé que era interesante realizar este informe. Es decir, en gran medida en agradecimiento a todos los que habían participado. Es decir, han participado decenas de miles de alumnos y decenas de miles de profesores y bueno, en fin, tenía una información muy relevante y bueno, pues merece la pena enviar el mensaje de cómo han vivido, sufrido, dado una respuesta a esta situación del confinamiento y del regreso a las aulas. Y por eso elaboramos este informe, que os resumo a continuación brevemente. Primero, bueno, los alumnos, el alumnado, alumnos y alumnas, profesores y profesoras, los grandes mensajes, porque ahora hay muchísima información, como podéis comprender, de tantos alumnos que han respondido, de distintos contextos. He evitado, yo os lo adelanto, 2 tipos de comparaciones, porque yo quería centrar el mensaje en lo que han vivido los alumnos y el profesorado. No he comparado la escuela pública con la concertada, ni he comparado comunidades autónomas. Es decir, que esto es un informe general. Es cierto que estoy enviando informes específicos a comunidades autónomas que me lo han solicitado, pero eso yo me he comprometido a que sea un tema confidencial, porque si no, lo que queda es que los catalanes no sé qué, y en cambio los andaluces no sé cuántos, y no queda, mire usted, los profesores se han matado por sacar adelante el tema, que es lo que yo quería transmitir y que es el dato, uno de los datos más importantes. O sea, que por lo tanto, el informe es global. Solo he controlado las etapas y los cursos de los alumnos. Eso es cierto, he ponderado los datos en función de la titularidad, de tal manera que mantuvieran la proporción, que no era exacta,
del peso de la pública frente a la concertada, privada, 66, 67, 33, 34, para ajustar los datos, y luego controlamos 3 variables. Una, la población en la que estaba el centro, que entre de 10.000, menos de 10.000 habitantes, de 10.000 a 100.000 y más de 100.000, y después el nivel económico de los alumnos. Bueno, esto ha sido un tema complejo, porque no sabíamos cómo hacerlo, porque no les preguntábamos por esto, entonces lo hemos hecho. Nosotros sí incorporamos, y ha sido uno de los datos más interesantes, incorporamos el código postal del centro. Entonces nos dedicamos durante julio y agosto a buscar en el nivel de renta de cada código postal de las localidades de España de menos de 100.000 habitantes y el nivel de renta de cada barrio, de cada código postal del barrio de cada una de las localidades de 100.000 habitantes, de más de 100.000 habitantes. De la manera que mi familia, pues en plan de me decían, a ver, papá o Álvaro, en fin, a ver, ¿cuál es el nivel de renta del barrio de Carabanchel? Y el nivel de renta, en el que yo ya me manejaba con todos los niveles de renta, bueno, a partir de este dato, pues hemos podido cruzarlo a las variables, y ahí, pues ahí salen algunos datos interesantes que luego os comentaré. Son las unidades que hemos hecho. Alumnos. Lo más importante, en general, luego veremos que por contexto hay diferencias. En general, hay una situación durante el confinamiento bastante normal en la mayoría de los alumnos. La mayoría de los alumnos tienen internet, tienen ordenador, aunque un 20 y tantos por ciento, 25% compartido, tienen un 80% un espacio propio. Bueno, pues, la gran mayoría tiene condiciones básicas. Digo la gran mayoría, porque claro, las mayorías siempre oscurecen las minorías. Entonces, bueno, luego voy a señalar a las minorías, porque claro, los grandes números pues, olvidan. ¿Y dónde están los sectores que lo han pasado fatal? Lo han pasado peor. Unos peor, no diré fatal, peor. Los de contextos bajos de los barrios de las grandes ciudades, los que han tenido condiciones peores, los primeros. 2, menos malas, que es uno de los datos que a mí me gusta encontrar, bueno, lo he encontrado. Los de contextos bajos de localidades de menos de 100.000 habitantes han tenido condiciones similares a las anteriores, pero mucho más apoyo emocional, familiar, de sus profesores, una mejor relación, es decir, que han tenido mecanismos protectores que los alumnos de los barrios de contextos bajos de las grandes ciudades no han tenido. Se han sentido menos apoyados por sus profesores, menos apoyados por su familia, menos apoyados por sus compañeros. Es decir, que los que han vivido, los alumnos de contextos más desfavorecidos en localidades de menos de 100.000 habitantes, los datos son mucho más positivos, mucho mayor equilibrio emocional, mucha mayor respuesta, mucha más experiencia de aprendizaje. Bueno, eso volveré después sobre ello. Otro colectivo de alumnos que se ha manejado mejor, para mi sorpresa, iba a decir, para mi sorpresa, los alumnos de primaria. Los alumnos de primaria, a partir de cuarto de primaria, cuarto, quinto y sexto de primaria, pues la mayoría estaban satisfechos con el aprendizaje a distancia, el 40% ha mejorado las relaciones familiares, el 50% se han quedado como estaban, pero el 40% están más a gusto con su familia, el 90% estaban encantados con sus profesores, el 95% con su familia. Bueno, los alumnos de primaria, los datos que transmiten, bueno, estaban encantados de volver al colegio también, de volver a su escuela, de encontrarse con sus compañeros, de encontrarse con sus profesores, 90%. Queremos ver a nuestros profesores, dice la encuesta que son. Bueno, ese es un dato. Alumnos de primaria, razonablemente bien. Digo, en los números generales, luego hay ese 10% que no hay que olvidarse de. Los que peor lo han pasado, para mi sorpresa, los de bachillerato y formación profesional. Pues yo reconozco que yo no me lo esperaba. Yo me esperaba que los alumnos más pequeños pues se manejaran peor con el ordenador, con la aprendizaje a distancia, pues no. Los alumnos de primaria, pues el 70% dicen que se han manejado bien, el 75%, se han manejado bien con el aprendizaje a distancia.
y creen que han aprendido razonablemente. Es decir, que bueno, pues solo el 40% dice que han aprendido menos que en clase, pero bien, mientras que los alumnos de bachillerato y formación profesional, la mitad dicen que no se han manejado con el aprendizaje a distancia, que han aprendido bastante menos que si hubieran estado en clase, que querían volver como fuera y que, frente a lo que decían los de primaria, que solo el veintitantos decía que les podía afectar para sus aprendizajes futuros, el 75% de los alumnos de bachillerato y de formación profesional, más o menos, decían que el confinamiento les afectaba negativamente para su aprendizaje futuro. ¿Cómo interpretarlo? Yo dije, bueno, aquí, pues yo lo interpreto desde, por una parte, los alumnos mayores que tenían menos relación afectiva con su familia y con sus profesores, también se indicaba, menos que los de primaria, y que han echado muy en falta a sus compañeros, a sus parejas, a su mundo afectivo, que podía verlos por videoconferencia, pero en fin, nosotros nos manejamos. Pero a estas edades las videoconferencias están muy bien si hay una relación presencial. Si no, pues bueno, para acabar diciendo yo quiero ver a mis amigos, a mi grupo y a mi pareja. Y entonces yo creo que esto por una parte les ha afectado. Pero luego también yo creo que les ha afectado su comprensión de que en el confinamiento se aprende menos y eso va a afectar a sus salidas académicas, bachillerato, acceso a la universidad, y a sus salidas profesionales, los de FP, porque ambos dicen que el confinamiento les ha privado de experiencias muy importantes. Y ambos colectivos querían volver a clase con mucha más intensidad que los alumnos de primaria, que estaban encantados estaban bien o notablemente bien en su casa y bueno, pues también estaban notablemente bien volviendo al colegio, pero si les dices que, pues, que siguieran, pues bueno, pues no sé si hubiera protestado mucho. Es decir, que yo entiendo las razones que se han dado de que los alumnos de bachillerato y formación profesional alternaran semana sí, semana no. Y la entiendo desde la lógica, la entiendo ahora más, desde la lógica de que los más pequeños de primaria generan muchos problemas a su familia. Desde la lógica de que puedan la familia dedicarse al trabajo y no tener que cuidar de los niños. Pero desde la lógica personal, pues ya lo pongo un poco más en cuestión. Es decir, los datos indican que bachillerato no lo pasan tan bien en casa, no. Bueno, no por estas razones. Y los de la ESO 12-16, pues entre medias. Ni tan contentos como los de primaria, ni tan descontentos como los de bachillerato y formación profesional. Bueno, esto es en relación con los alumnos, no me puedo extender más. El tema del contexto, que lo he estudiado sobre todo en los alumnos. Os decía, los alumnos de contextos bajos han tenido 10 puntos menos que los de contexto alto en cuanto a ordenador personal, tenían muchos menos ordenadores personales que los de contexto alto. Un dato muy importante, los alumnos de contexto alto, sus familiares o tutores habían perdido el trabajo en torno al 10%, en cambio los alumnos de contexto bajo, más del doble habían perdido sus padres o tutores su trabajo. Es decir, que el efecto de la pérdida del trabajo de los alumnos del contexto bajo va a influir necesariamente en su situación familiar y afectiva. Porque claro, que el veintitantos % en contextos bajos pues es una cifra muy importante. Y luego, en tercer lugar, un dato que tampoco, bueno, esperaba, pero no tanto, es que los alumnos de contexto bajo dedicaban menos horas de estudio, según decían ellos, a estudiar. Es decir, dedicaban menos horas al estudio, mientras que los de contexto alto dedicaban más. Y el estudio, las horas de estudio en igualdad de condiciones, no digamos cuando las condiciones no son las mismas, es muy importante para aprender. En igualdad de condiciones aprende más con 4 horas que con 3, pero si además estos alumnos de contexto bajo sus condiciones son peores, pues perder incluso tiempo de estudio, como ellos mismos manifiestan, pues no es nada bueno para después recuperarlos al comienzo del curso. Esto sobre los alumnos. Bueno, os decía anteriormente que aquellos que habían vivido en su experiencia en contextos bajos, en localidades de menos de 10.000 habitantes,
tuvieron las mismas condiciones negativas, no mejores, porque eran contextos bajos, pero vivieron un apoyo afectivo de sus padres, de su familia, con más apoyo en los estudios, de sus profesores y de su entorno mayor. Y por tanto, pues eso ha equilibrado sus dificultades. Profesores. El profesorado lo que más destaca es el agobio que ha vivido durante el confinamiento y el deseo profundo de volver a dar clase en el aula. Es decir, pues, la gran mayoría de los profesores, pero la gran, pues no tengo aquí anotado, pues casi el 90%, no les ha gustado el confinamiento, no les ha gustado dar clase. Y además han dedicado muchas horas y se han sentido muy agobiados. Y han podido conciliar mal con su familia, porque casi la mitad indican dificultades. Más de la mitad ha trabajado más de 4 horas, y un porcentaje importante hasta 7 o más de 7. Quiere decir que han sufrido el agobio, el estrés, y yo lo he querido transmitir cuando me preguntaban en los medios de comunicación, el enorme esfuerzo de los profesores, que además ha asegurado el derecho a la educación de todos los alumnos. Es decir, que desde el 20 de septiembre al 25, yo no he visto en los medios de comunicación ninguna noticia de que pase, bueno, a veces dice, hay un 10%, un 2% de aulas confinadas, como un detalle que... Pero en general el conjunto del profesorado se ha enfrentado con enorme seguridad, pero con enorme voluntad, compromiso a garantizar la enseñanza a la educación de todos los alumnos, a la vuelta a clase. Y han vuelto, más del 95%, han dicho ellos, con ilusión y con ganas de enseñar y con ganas de encontrarse de nuevo con sus alumnos y con sus compañeros. Bueno, esto lo digo y lo reitero porque dice mucho en favor del compromiso de los docentes. Y luego hay un dato que me ha sorprendido gratamente, al ser una encuesta anónima que podían decir lo que quisieran, bueno, porque la gran mayoría, más del 80 y tantos por ciento, 85%, valora mucho la tarea de sus equipos directivos. Realmente uno suele ser crítico, ¿no? Una vez que, hombre, a ellos no les dices nada, pero que tienes la libertad de decirlo en una encuesta anónima, bueno, tampoco eres algo más, bueno, pues son capaces de crear un buen ambiente, me han apoyado, han estado con nosotros, nos han informado, en algún caso cerca de 90, quiere decir que bueno, pues simplemente pues, mensaje para los equipos directivos. Vuestros profesores, en una inmensa mayoría, os han apoyado. Últimas cuestiones en relación con los profesores. ¿Cuáles son? Una de las preguntas que hacíamos es sus prioridades y qué les gustaría que se les apoyara, lo digo por el centro de profesores, que se les apoyara a la vuelta a clase. Bueno, pues de manera bastante, bueno, no unánime, pero ha habido 4 que han destacado todos ellos, aunque con diferencias en las etapas educativas. La primera, les planteábamos 10 o 12 opciones, tenían que elegir 3, es decir, que no les dejábamos elegir las 12 porque hubieran puesto las 12, porque todas suenan bien, pero bien, sus prioridades. Pues la primera prioridad de lo que han aprendido en el confinamiento es dar la importancia del bienestar emocional de sus alumnos, la primera. Todas las etapas, todas, bachilleratos, formación profesional, primaria, infantil, porque aquí respondían también los maestros de infantil. La segunda, casi de forma también unánime entre todas las etapas, con pesos distintos, recuperar la tecnología en el aula, la segunda. La tercera, me atrevo a decir que también con bastante acuerdo, aprender a aprender, impulsar una forma de aprender a aprender en la enseñanza. Y en la cuarta, división de opiniones. Digamos, infantil y primaria eligieron ser más sensible a la diversidad del alumnado, vamos, o al contexto social de los alumnos, en esa dirección, y secundaria y formación profesional, animar a los alumnos a ser más responsables y a esforzarse más. Es decir, que bueno, ahí hay un contraste en esta cuarta, las 3 primeras son iguales, la cuarta, pues hay un contraste entre las opiniones de unos y de otros. Y últimos 5 minutos, 3 comparaciones, o 4, que he realizado de preguntas que son iguales para alumnos y profesores. Y claro, las respuestas son muy distintas.
La primera es cómo se han manejado, bueno, ya la he ido comentando, en el aprendizaje a distancia. Los alumnos bastante bien, los profesores bastante mal. Es decir, que bueno, ahí hay una... entiendo el bastante mal, no solo el ordenador, sino bastante mal todo lo que supone la distancia, ¿no? De esfuerzo, de trabajo, de agobio, de tal. Pero bueno, ahí, mientras que los alumnos bastante bien, ¿no? Segunda, la pregunta era, ¿aprendes más en la escuela o en casa? Bueno, pues los profesores, el 98%, 99% en la escuela, en el centro educativo. Los alumnos, bueno, 55, 50, 60, que bueno, tampoco lo demás, pues más o menos igual, o algún poco, es decir, que se manejaban más matizados. Ciertamente la primaria le subía el porcentaje, el bachillerato y FP se lo bajaba, pero bueno, la media era esa situación, ese dato. El tercer contraste era, había una pregunta que era, ¿tienes miedo de contagiarte al volver a clase? Y bueno, también había importantes diferencias. Profesores bastante más altos, alumnos bastante más bajos. Los profesores pues somos gente de más edad o más conscientes o nos tenemos que preocupar por los alumnos y por los compañeros. Los alumnos dicen, bueno, aquí ya se preocuparán de nosotros, nosotros, en fin, menos preocupación. Y la última, que la he dejado para el final para cerrar por el contraste que supone en algo que ha sido polémico, la evaluación de los alumnos al finalizar el curso. Entonces aquí hay una gran distancia. Los alumnos, el 88%, pues consideran que la evaluación estuvo bien, la evaluación que se utilizó, y profesores, el 70% que estuvo mal. Es decir, solo el 30% les gustó el modelo de evaluación existente. Es decir, que ahí hay un enorme contraste entre el modelo de evaluación. ¿Cómo se explica? En los alumnos, pues entiendo que ellos dijeron, bueno, pues la evaluación se ha ajustado a la situación de confinamiento, bueno, pues está bien, ¿no? Así que los profesores, ¿por qué no les gustó? Bueno, pues yo aporto 3 explicaciones en el texto, luego ya cada uno que elija o busque una cuarta. La primera, bueno, como no les gusta el rechazo a la educación a distancia, pues rechaza también la evaluación que suponía, ¿no? Por una parte. Segunda, pues porque pueden pensar que el modelo de evaluación planteado reduce la motivación y el esfuerzo de los alumnos. Va a ser una segunda. La tercera, técnicamente, evaluar a distancia es muy complicado. Es decir, porque claro, no sabes qué hace el alumno, no sabes si el alumno lo hace solo o acompañado. Y por tanto, pues yo que doy clase, sigo dando clase, en la universidad deploro la evaluación a distancia. Es decir, que no sé cómo hacerla. Quiere decir que, porque no, bueno, más bien hago algo que puedan manejar material, porque claro, lo van a tener delante, quiere decir que casi me adelanto y les pongo supuestos que tienen que analizar y tal, porque si no, las preguntas, digamos, entre comillas, clásicas, pues no. Quiere decir, cualquiera de estas 3 opciones, pues son las que he aportado en el informe. Es reconocer que he consultado para decir todo esto a muchos profesores, es decir, que no es que se me hayan ocurrido, sino que yo llamaba a mis gente, a ver, ¿tú por qué lo ves? ¿Por qué están enfadados? Oye, ¿por qué están tan? ¿Por qué? Quiere decir que yo me iba haciendo una composición tomando en cuenta lo que me iban diciendo, ¿no? Quiere decir que muchas de estas interpretaciones las he ido pulsando y consensuando con colectivos con los que me muevo y que me van diciendo que viven, bueno, que son directores o son profesores, con innovadores o, en fin, profesores normales, que bueno, pues que tienen opinión y saben lo que piensa su claustro y saben lo que piensan sus profesores. Y así que termino. De todo esto, ¿qué es lo que pienso que es, bueno, ya de mi manera de ver las cosas, qué es lo que pienso que es fundamental? Bueno, pues poner en primer plano, para mi gusto, 4 ámbitos, 4 temas que a mí me parecen muy importantes, 4 estrategias. Que deben poner más sobre todo las políticas públicas, pero bueno, también los equipos de profesores en sus centros en la medida de sus responsabilidades. Porque más de políticas públicas, hay que dar a los centros de manera diferente. A mí me parece que eso es fundamental. Es decir, no se puede pensar que todos los centros tienen los mismos profesores en función de su tal.
los mismos recursos, los mismos gastos de funcionamiento o los mismos módulos de conciertos o los mismos... Es que no, porque es que las diferencias son enormes. Entonces hay que dar a cada uno, pues en función de su situación, incluso recursos y tiempos de docencia y tiempos de dedicación y tiempos de número de alumnos por aula, que es que no es lo mismo un centro de un contexto difícil a un centro, a una escuela de un contexto bueno. Es decir, que ¿cómo todos van a tener 25 alumnos o 30 o X para gastos de funcionamiento o un orientador o dos o los que sean? Este tiene que tener bastante más y este lo normal, lo que está establecido. Primer mensaje. Bueno, no sé si verá alguien caso, pero a mí me parece muy importante. Segundo mensaje, la valoración, el reconocimiento del profesorado. A mí me parece que el esfuerzo que ha hecho el conjunto del profesorado es para descubrirse, es decir, que es un mensaje que debería transmitirse continuamente. Lo digo porque es que los datos, no solamente los datos lo muestran, sino que es que tengo el convencimiento de que ha sido así. El tercero, el tema emocional. El tema emocional, por suerte, empieza a situarse en primer plano, empieza a situarse. Pero ¿qué falta? Pues que, claro, ¿cómo se lleva a la práctica? Porque, claro, hay que cuidar las emociones. Pues bueno, pero ¿cómo? Es como si uno le dice, hay que cuidar las matemáticas. Y uno dice, ¿y qué? Pero tengo 3 horas. Ah, no, usted no tiene horas. Usted no tiene nada. No, usted enseñe matemáticas. Pero oiga, se enseña matemáticas porque mis alumnos van a estudiar matemáticas 3 horas. Es decir, que hay que concretar. Además de que el tema emocional sea un compromiso colectivo de los profesores, del proyecto del centro, etcétera, yo creo que habría que incorporar, y eso es lo que sugiero en el texto, habría que incorporar en las horas de tutoría, no quitemos horas a nadie que tenemos un problema, en las horas de tutoría, pues que están para trabajar estos temas, bueno, pues elaborar un proyecto que de manera flexible, que dé pistas de cómo se trabaja el desarrollo emocional, el cuidado de uno mismo, el cuidado de los otros, el cuidado del planeta, el cuidado en función de, en primaria, en secundaria, en primero de la ESO, en segundo de la ESO, en bachillerato, es decir, que cómo se trabaja, que el profesor tenga un referente con sus materiales, con sus medios, con su tal, mire usted, o sea, llegas ahí el 7 de noviembre y sabes que te vas a comentar a los alumnos por qué es tan triste, no sé, cómo se expresa la tristeza, y por qué, pues hay una inundación, cómo lo valoran y por qué ha venido, es decir, etcétera. Es decir, hace falta un plan, un proyecto regulado, flexible, porque era un tiempo de tutoría donde, bueno, pues se trata de expresarse, pero es importante que se acote, porque si no, pues queda como algo en el aire. Y la última dato que, bueno, la última impresión y dirección que he obtenido de este estudio es que es necesario poco a poco avanzar en una metodología diferente. Una metodología que diría con 3 énfasis. 1, activa. Activa es moverse. Activa es organizarse, es juntarse, activa. 2, cooperativa, es trabajar juntos. Trabajar y estar convencido de la fuerza de los iguales. Bueno, contactos con gentes que para hacer este informe ha hecho ver que el apoyo, la fortaleza de los compañeros es enorme. Es decir, que aprovechar la fortaleza de los iguales. Por tanto, activo, colaborativo y 3, la naturaleza. Hay que recuperar la naturaleza en la enseñanza. Hay que recuperarla. Bueno, no lo dice todo el mundo. Bueno, lo hemos vivido. Bueno, ¿quién no quería salir al campo en cualquier momento? Bueno, y cómo se relajaban los alumnos y los hijos y tal, cuando salían a pegar botes, ¿no? A jugar a los... Es decir, que la naturaleza para aprender en biología, aprender ejercicio, aprender deporte, aprender expresarse, aprender los ríos, la geografía, pero lo que sea, salir juntos. Y la naturaleza facilita proyectos cooperativos y facilita la acción, y facilita moverse, facilita buscar. Es decir, que es complicado, desde luego, que no se puede hacer todos los días, desde luego, pero quien más, quien menos tiene algo al lado que puede salir, un parque, un bosque, un tal, un mar, un X, y bueno, quien más, quien menos un mar, no son los que tienen el mar cerca. Pero bueno, que se pueden inventar muchas cosas. Y por eso el poner en primer plano estos temas sería fantástico. Si hubiera un movimiento poco a poco de ir avanzando en esta dirección para ir creando
Pues una conciencia colectiva de que a través de estos métodos se aprende bien, se aprende mejor y se está mejor, porque uno está mejor si aprende de esa manera, porque está más en contacto con los suyos y con la naturaleza. Y eso es todo lo que quería comentaros. Me he extendido un poquito más, un bastantito más, pero bueno. Jolines, Álvaro, me imagino que todos estos datos los habéis volcado individualmente a cada centro, ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido el feedback que le habéis dado a los centros educativos? Sí, los centros que han participado tienen los datos de su propio centro. Sí, sí, ya los tienen. Ya les llegó. Llegaba al día siguiente, por la noche. Si lo pedían a las 6 de la tarde, a la 1 de la madrugada le llegaba al director. Ya. Yo, bueno, según lo que has contado, bueno, vemos como siempre, pues, las familias más desfavorecidas y entornos más deprimidos sufren todas las consecuencias. Parece que los sistemas educativos nunca estamos preparados para darles respuesta. Y eso me inquieta y me preocupa porque llevamos muchos años de leyes, pero son a colectivos que pase lo que pase, siempre salen perdiendo y eso hay que reflexionarlo. No me ha extrañado las opiniones de bachillerato y FP del alumnado, porque bachillerato estaba muy presionado con la prueba de BAU y FP pues, por el tema de las prácticas. Una cosa que me ha llamado mucho la atención del informe y solo por eso esto hay que moverlo en las redes sociales y hay que dar eco porque un informe del Instituto de Evaluación IDEA que hable del enorme esfuerzo que han hecho el profesorado para asegurar el derecho a la educación. O sea, que por fin tengamos un informe que lo asegure, eso hay que reconocerlo, hay que decirlo y esto se tiene que escuchar y lo tenemos que decir. Y no solo un informe que reconozca el esfuerzo que ha hecho, sino un informe que los mismos docentes de los centros educativos han reconocido el enorme trabajo de sus equipos directivos. Eso también es de valorar porque los que hemos estado cerca de equipos directivos les hemos visto que han trabajado día y noche, han estado todo el verano en sus centros educativos y que tengan por lo menos el reconocimiento de todos sus compañeros y sus compañeras es un apoyo y es una fuerza a seguir trabajando en el día a día por lo que más quieren, ¿no? La educación de todo su alumnado. Me encanta también que digamos que hay que implantar un programa de desarrollo emocional, de autocuidado, ya no solo para el alumnado, sino que también el profesorado. Necesitamos conocer esa competencia emocional que en algún país sí lo trabajan en el currículum como competencias emocionales, pero nosotros como competencias claves, la competencia emocional no está. Tenemos 7 competencias claves, pero no está la competencia emocional. O sea, también sería un buen guiño a futuras políticas educativas de poner una 8ª competencia clave que fuera la competencia emocional. Otro dato también que me llama mucho, que trabajamos mucho con nuestro alumnado, pero la competencia aprender a aprender siempre está fallando. Vemos cómo no son autónomos ni autónomas, que les cuesta y yo creo que eso es una de los mayores aprendizajes que los docentes han visto, ¿no? Cómo ese alumnado ha estado en sus casas y no sabían sin esa tutorización del profe continuar, entonces tuvieron que pasar como un par de semanas para que el alumno o la alumna supiera manejarse. Me parece muy interesante también lo que has dicho, que evaluar a la distancia es complicado. Yo quisiera matizar, evaluar a la distancia es complicado, pero hacerlo por primera vez en tu vida, muchísimo más. A lo mejor ahora todos estos profes tienen que evaluar a la distancia y ya tienen herramientas, pero verse en la primera situación en tu vida que tienes que hacer ese tipo de evaluaciones, pues demasiado se ha tirado para adelante y demasiado bien ha salido todo. Y nada, estoy contigo con el refuerzo de las metodologías activas, el aprendizaje de ese cooperativo. Vivimos una sociedad en la que tenemos que cooperar unos con otros y bueno, la evidencia de la naturaleza. Esa naturaleza que años atrás yo recuerdo en mi escuela que sí salíamos y que no sé ni cómo ni por qué, puede ser por un exceso de currículum que tenemos hoy en día,
por lo que sea, pues no se sale a la naturaleza, y eso yo creo que también ha quedado evidente la necesidad que tenemos todos y todas. Así que yo quería hacer como un mini resumen, ¿no?, de tu intervención, pero creo, Leandro, que hay por ahí preguntas, ¿no?, que también la gente quiere preguntar a Álvaro. Sí, María, yo primero quiero adherir profundamente a tus palabras, María, y agradecerle a Álvaro por reconocer el trabajo del profesorado. Creo que de norte a sur y de este a oeste, en todo el planeta, la mayoría del profesorado ha podido brindarse y ha dado muestras de estar a la altura de las circunstancias. En menor o mayor calidad o en medida, creo que el profesorado ha estado a la altura de las circunstancias. Y eso, tener un valor importante, que lo reconozcan, y sobre todo personas que se dedican a estudiar en estas circunstancias, ¿no? Y la verdad que me pone muy contento y me motiva, Álvaro, motiva como docente. Uno se siente motivado cuando es reconocido. Y una pregunta que la relaciono en Argentina. Nosotros, bueno, el bachillerato para ustedes, la secundaria para nosotros, ese alto grado de afectación que vos decías recién, y me quedó la frase, hemos sido privados de experiencias. Ahora, ¿cómo se recupera, Álvaro, esa idea que tienen los estudiantes de nivel secundario o bachillerato? ¿Cómo recuperar cuando se piensa en que hemos perdido las experiencias? Bueno, no es fácil, ¿no? Hay dos tipos de experiencias que ellos han echado en falta. Una, las experiencias afectivas y emocionales, y otra, las experiencias para el aprendizaje. Las primeras, pues, bueno, pues hay que ayudar a generar tranquilidad emocional y a volver a las relaciones más estables y más positivas con los otros, ¿no? Y eso también es una tarea de la enseñanza, de la escuela. Y las del aprendizaje, los propios centros educativos, como han hecho muchos de ellos, la gran mayoría, con los bachilleres y también con los de primaria, pues tienen que partir de la situación en la que se encuentran los alumnos. Es decir, no dar por aprendido lo que no se ha aprendido. Claro, es que yo no he aprendido, por la razón que sea, ¿no? Entonces hay que poner en marcha mecanismos, adaptaciones, que supone un enorme esfuerzo por parte del profesorado, que consiga acercarse al nivel de aprendizaje que tienen los alumnos en su mayoría para, bueno, pues caminar con ellos para recuperar, entre comillas, si se puede, pues aquel tiempo que no, en fin, que no es que se perdiera, pero bien, que han aprendido menos, ¿no? Bien, tenemos una pregunta, si querés, Santiago Cambero, que está ahí presente. ¿Querés hacerla, Santiago, después de Ezequiel? Y también tenemos... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a María y a Leandro el haberme invitado a mí, y tengo que decirte, Álvaro, que además te están escuchando futuros maestros y maestras de educación infantil a los que le imparto la asignatura de Sociología de la Educación en ese grado, en la Facultad de Educación del campus de Badajoz, de la Universidad de Extremadura. Y me parecía oportuno que participaran en este evento online, porque primero, bueno, por reconocer tu aportación tan importante a la enseñanza pública en este país durante, bueno, prácticamente desde los inicios de la democracia, al frente siempre del Ministerio y de la Secretaría de Estado de Educación, y sobre todo porque de alguna manera tú también tienes parte de corresponsabilidad en las reformas educativas que se hicieron en aquellos años, donde lo principal, como bien recordaremos, era facilitar el acceso a la educación a muchos niños y niñas y adolescentes que no tenían esa posibilidad después de los 40 años de dictadura franquista. Dicho esto, sí comentarte, Álvaro, primeramente, que me hubiera gustado escucharte mucho más, porque yo, como sociólogo, evidentemente estaba escuchándote con mucha pasión, ¿no? Y podíamos hacer muchas preguntas de tipo técnicas, pero me parece que lo mejor es que me dirija y consulte vuestra página web para ver las fichas técnicas del estudio y, bueno, y ver también, como digo, los resultados, la interpretación de los mismos y las conclusiones. Yo sí te quería compartir, bueno, a ti y a todos los compañeros y compañeras, y especialmente a mi alumnado, que por cierto tendrán que hacer después una tarea individual de este webinar. Hay un aspecto que me parece muy interesante, que yo creo que ha generado un poco un cierto totum revolutum, ¿no? O sea, después que vino la tormenta del confinamiento, como todos bien sabemos, muchos salones de muchas familias
se convirtieron en aulas educativas bueno, imprevistas, donde muchos padres y madres no tenían ningún tipo de conocimiento pedagógico ni contaban con herramientas didácticas suficientes como para impartir los contenidos, ¿no? Pero a pesar de ello, yo también quiero decir que a los padres y madres hay que agradecerles el esfuerzo, porque muchos de ellos, incluso en el mes de junio, decían: he aprobado las ciencias naturales. No las ha aprobado mi hijo, mi hija, sino que parece que ellos mismos, los grupos de WhatsApp de padres y madres, se enorgullecían, ¿no?, por haber superado las asignaturas del curso de sus hijos e hijas. Pero sí que hay un aspecto que me parece muy importante, Álvaro. Cuando tú hablabas mucho de la educación, del aprendizaje a distancia, a mí algo que no me ha quedado muy claro, y también te lo dice un profesor universitario, es que no se ha clasificado lo que es el aprendizaje a distancia, lo que es la docencia virtual y lo que son las clases online. Sabemos que ahí está todo el tema de la sincronicidad y de la asincronicidad de las clases, de la docencia en algunos momentos, y creo que eso no ha quedado muy claro, porque al final no solamente los de primaria, los de bachillerato, los de secundaria, sino los propios profesores universitarios, hubo momentos en el mes de marzo y de abril que no sabemos muy bien qué hacer. Si hacer un PowerPoint con audio, dar clases online directamente con tu alumnado, o no hacer nada, como de hecho ha sucedido. Y de hecho, si me lo permite Leandro o María, me gustaría hacerte llegar un estudio que dos compañeros de la Universidad de Extremadura hemos hecho sobre el impacto de la pandemia en estudiantes universitarios en Extremadura, a una muestra aproximadamente de 550 alumnos, y hay un dato muy relevante, y es la relación inversamente negativa entre el estudio y el resultado académico entre el estudiante, y sobre todo porque el estudiante ha detectado la falta de competencia digital que su mayoría tenían los profesores universitarios. Y justamente una de las conclusiones con la que terminamos el estudio es la importancia de establecer métodos didácticos mucho más colaborativos y centrados en el alumnado, algo que quizás no se ha hecho debido a esa maximización o esa, no sé, un poco lo que nos ha llevado la educación hasta los días de hoy, ¿no? Pero bueno, insisto, esa es mi reflexión que quería compartir contigo, y por supuesto agradecerte mucho el esfuerzo que siempre has hecho por la enseñanza, y que sigas ahí al frente del Instituto IDEA, que seguimos con mucho interés, sobre todo los que nos dedicamos a la sociología de la educación. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, nada, encantado. Muchas gracias por tu intervención y por tus estudios que conozco desde hace tiempo. Bueno, un saludo a tus alumnos, los que estén ahí, porque son el futuro de la educación, o sea que les deseo lo mejor en sus aprendizajes y en su profesión. Sobre la pregunta que me hacías, pues tienes razón. Es decir, vamos a ver, nuestro estudio no es un estudio diseñado para realizar una investigación de carácter científico, no. Nosotros no nos planteábamos hacer un estudio. Nosotros nos planteábamos ayudar a las escuelas, a los centros. Ese era el objetivo. Y en consecuencia ni nos planteábamos hipótesis, ni nos planteábamos metodologías, ni grandes distinciones. He de reconocerlo. Nosotros decíamos, a ver, ¿qué le viene bien a un claustro de profesores? Cuando vuelvan a clase, ¿qué les viene bien conocer de sus alumnos y de sus propios profesores? Bueno, pues hicimos 40 preguntas para los alumnos, 40 preguntas en 5 dimensiones que os he comentado. Bueno, montamos todo el dispositivo. Entonces el objetivo es que el claustro y el equipo directivo supiera que sus alumnos de cuarto de primaria, el 30% estaban tristes y el 50% estaban contentos y el no sé qué, y unos cuantos no habían tenido, y que, claro, a los centros les llegaba por curso, es decir, que sabían que los de sexto de primaria les pagaba tal cosa y los de cuarto de la ESO les pagaba tal otra, y a los de segundo de bachiller, es decir, que llegaba todo muy especificado. Ese era el objetivo. Y bueno, pues nos sentimos muy satisfechos de ver que los centros, lógicamente, pues entraban, respondí, les llegaba. Bueno, y a partir de ahí, pues entonces cuando dijimos, caramba, con todos estos datos, con tanta participación, hombre, pues es justo hacer un informe en reconocimiento al esfuerzo y a la colaboración de estos profesores. Y entonces, bueno, con las preguntas que hicimos, no pensando en estos matices que tú hacías, sino pensando en que los directores y profesores supieran si les iba bien o mal, si estaban tristes o no, en fin, etcétera, etcétera, elaboramos este informe. Es decir, que el informe no es el resultado de un proyecto de estudio, de investigación, es el resultado de un programa, podemos, de intervención o de ayuda, de apoyo más sencillo,
para los centros docentes. Es decir, que tú lo que me dices, pues tienes mucha razón, pero claro, si nos dedicamos, en fin, si lo hubiéramos diseñado tal, pues no lo... Teníamos que hacerlo en septiembre, octubre, porque es que es cuando se volvía a clase, ya después de diciembre, como decía, después de diciembre lo mismo hay que volver a confinarse, y hay otro, que decir que esto pierde ya su sentido. Y por eso, fijaros, en fin, el 18 el plazo para responder a los cuestionarios se cerró el 18 de noviembre. Y el informe, como bien decía María, lo presentamos el 25, es decir, exactamente una semana después. Es decir, que fuimos, ¿por qué? Pues porque era el momento, es decir, era el momento de reconocer, bueno, porque sabíamos los datos, yo tenía las oleadas de datos que ya iba analizando en cortes hasta el final, pero en fin, porque era el momento de decir, mire ustedes, estas son las dificultades, estos son los valores, estos son los mensajes, porque si me retraso, pues la sociedad está pensando en los reyes, que en el turrón y en comprar aquí, y entonces se olvidan del esfuerzo de los profesores. Es decir, tengo que enviar el mensaje antes del puente de la Constitución. ¿Por qué? Porque después pues el mensaje no va a calar. Entonces yo tenía interés, como tú bien has dicho, de enviar el mensaje del esfuerzo, bueno, de lo que estaba saliendo, ¿no? No es que yo me la invente, es que salía del esfuerzo de los profesores, del trabajo de unos y de otros, bueno, de todo esto que he contado, que llegará más nítidamente antes de diciembre. Por eso, o sea que, bueno, de ahí que haya habido deficiencia, sin duda, ¿no? Bien, tenemos A ver, una pregunta, Ezequiel. Bien. sí, bueno. Antes que nada, Álvaro, agradecerte la presencia en Diálogos en Pandemia, el que hayas podido estar acá y compartir el estudio que realizaste. Esto que salió, ¿no?, del esfuerzo de los docentes por llevar adelante todo lo que fue el acto educativo, más allá de todas las imposibilidades que habían por diversas situaciones. Y por ahí lo que me quedó sonando un poquitito en esto, cuando trabajaste con las mismas preguntas entre docentes y alumnos y el alumnado, sobre algunas cuestiones que le había costado, y sobre todo en el uso de las tecnologías, que por ahí esta diferencia, ¿no?, que a unos mucho y a otros poco, y que en este caso a los que les costó mucho fue a los docentes, ¿no?, a la franja etaria, digamos, de mayor edad. Y la pregunta por ahí sería, ¿cómo hacemos para achicar esa brecha, ¿no?, esa diferencia entre... para que en un futuro, porque seguramente vamos a tener que seguir haciendo uso de lo que son las tecnologías y vamos a tener que empezar a adquirir también nuevas capacidades, ¿cómo hacemos para achicar esa diferencia entre ese mucho y ese poco que les cuesta a estas franjas tan diferenciadas? Bueno, yo creo que los docentes manifestaban no solo su dificultad de manejo de la tecnología, sino su dificultad de enseñar durante 5 horas o 6 o 7 a sus alumnos en una situación que nunca habían vivido, porque nunca habían enseñado a distancia, los alumnos no había materiales, no había sistemas, es decir, que lo que yo creo que transmitieron es nos manejamos mal en la enseñanza. Nos manejamos mal para enseñar, mientras que el alumno, pues bueno, pues conectaba el ordenador o el computador y bueno, pues a ver qué les decía el profesor y qué tareas tenían que hacer y bueno, pues no es tan complicado. Mientras que claro, el profesor tiene que ver los materiales, el sistema, la conexión, la relación, tal. Bueno, quiere decir que, y es por esta dificultad de enseñar a distancia por la cual el profesor se ha sentido tan agobiado. Es decir, bueno, porque el profesor, otra de las preguntas le preguntaba, ¿has sido capaz de dar una respuesta a tus alumnos? Y un alto porcentaje decía, he sido capaz, alto, no todos, evidentemente. Es decir, que dar una respuesta a todos los alumnos a distancia, es decir, es fácil hablar como estamos nosotros, ¿no? Yo hablo, tú hablas, me preguntas, tal. Pero claro, con un aula de 25, 22, 27 alumnos, ¿no? Entender que este pues va más aquí, el otro tal, e intentar aprender las estrategias tecnológicas para llegar a unos y a otros, pues es muy complicado. Así que yo creo que transmitían la dificultad de enseñar a distancia y por eso una de sus peticiones es, yo creo que pensando en el futuro, María, toma buena nota, una de sus peticiones es queremos aprender más de cómo enseñar a distancia, de cómo manejarnos para llegar
para esta manera de atender a la diversidad, a los ritmos, a la evaluación, ¿cómo lo podemos hacer? Como tú bien decías, María, pues los profesores se encontraron de lunes a martes, porque es que fue de lunes a martes, de enseñar en clase a decir, ahora hay que enseñar de otra manera que yo pues no, que nunca lo he hecho, ¿no? O sea, que yo veo en esa dirección, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Pues Álvaro, hay más preguntas en el chat, pero bueno, por cuestiones de tiempo pues se nos ha agotado y una pena porque nos quedaríamos mucho más dialogando contigo, bueno, tantas cosas que nos puedes aportar, así que nada más que darte las gracias en nombre de todo el equipo de Diálogos en Pandemia, dar las gracias a todas las personas que nos acompañan, especialmente al alumnado de grado de educación infantil que están ahí con Santiago esta noche acompañándonos, que podéis estar con nosotros siempre que queráis, a nuestros amigos y amigas de Argentina y bueno, aquí estamos al servicio de la educación y Álvaro, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Muchas gracias a todos vosotros, a ti María sobre todo por invitarme y a los amigos argentinos y a todos los participantes, porque compartir es aprender y compartir es estar juntos, ¿no? Y eso es una gran satisfacción. Bueno, pues gracias a todos y a todas. Hasta el próximo diálogo. Que vaya muy bien. Adiós. Hasta luego.